Hola a todos. Vamos a seguir estudiando la palabra de Dios y sobre todo aprendiendo a cómo caminar con Jesús, ya que habíamos estudiado que Moisés, cuando fue llamado, el Señor le dotó de mucha fortaleza espiritual para poder liberar a Israel. Pero hoy vamos a hablar de qué parte de nuestra vida se nos hace difícil cuando empezamos a caminar con Jesús. Para ello vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Josué. Vamos a hablar de uno de los textos muy favoritos para esta iglesia y es el capítulo 1, versículo 9. Pero antes de eso vamos a orar. Bendito buen Dios, te damos gracias porque de verdad tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, como lo dice el Salmo. Gracias porque sabemos que aun siendo indignos en algunas ocasiones, tú nos llamas, pero nos dotas de tu fortaleza. Por eso hoy, al abrir tu palabra, dinos qué debemos de hacer para mantenernos fieles a ti y así seguir, Señor, obedeciéndote solamente a ti. Quédate con nosotros y que el poder de tu Espíritu Santo sea el que conmueva cada corazón. En Jesús. Amén. Abrimos la Biblia en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Y dice la palabra de Dios: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Son palabras de ánimo extraordinarias. ¿Por qué será que fue necesario que Dios en ese preciso momento le diese estas palabras a Moisés para que las compartiera con Josué? Es porque el Señor sabe que en nuestro caminar, en nuestra vida, cuando comenzamos a andar con Él, cuando le damos la oportunidad de que Él sea nuestra guía, vamos a estar metidos en problemas, tales como tener que manejar gente que piense diferente a ti, tener que soportar en algunas ocasiones humillaciones de gente que no te entiende. Y así era lo que le iba a suceder a Josué con el pueblo de Israel. Iban a haber momentos que él no iba a ser capaz quizás de manejar a ese pueblo. Pero Moisés le recuerda a Josué que él no estaba solo y que para eso tenía que ser, número uno, muy valiente. Pero en la Biblia hay otro lugar en el que a alguien se le pidió que fuese valiente, pero ¿valiente en qué? Vamos a pasar al libro de Juan, capítulo 1, versículos 43 en adelante. Una de mis historias favoritas. Jesús llama a Felipe y a Natanael. ¿Quién era Natanael? Un hombre que pertenecía al pueblo de Israel, pero que le faltaba un poco más de fe. Es por eso que de manera muy especial el Señor le hace el llamado. Pero miren lo que pasa. Dice la palabra de Dios: al siguiente día Jesús quiso ir a Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley, también los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo: pero en realidad le haces una pregunta. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Respondió Felipe: ven y ve. Versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo a él: aquí está un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Y sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 48. Le dijo Natanael. Otra vez Natanael en sí no contesta, ni dice algo que en verdad fuese una sustentación de afirmación, sino que hace una pregunta otra vez. ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió:
Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael exclamó, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Le contestó Jesús, ¿crees porque te dije? Te vi debajo de la higuera. Cosas mayores que estas verás, y agregó, de cierto os digo, de ahora veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre él, el Hijo del Hombre. Ay, queridos, ¿cuál es una de las primeras características que se le pide a un seguidor de Jesús ya después que es llamado, ya que después fue dotado de esa vara que es Cristo Jesús y que se le ha mostrado que la última palabra no la tiene Satanás y mucho menos el faraón en esa época, porque en esa época y aún en la nuestra, la última palabra la sigue teniendo el Dios creador del universo, ese Dios salvador, restaurador y como lo dice la Biblia, amoroso, porque dio lo único, al único Hijo suyo, para que muriese por todos nosotros. Ahora bien, vamos a ver qué es lo que Él nos pide cuando estemos en medio de la dificultad. Y dice el versículo 9 de Josué, capítulo 1, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Esforzado y valiente. Es como si sonara que fuese parecida a ambas palabras. Pero la realidad es que si tú tienes fuerza, obviamente puedes que seas valiente. Pero existen diferentes tipos de fuerzas. Está la fuerza física, mental y aún está clasificada también la emocional. Esa fuerza física es capaz de resistir a cualquier cosa que se le ponga a uno sobre su cuerpo. Esa fuerza mental es que aunque no tengas la fuerza física, sacas lo mejor de ti y soportas porque le estás dando la orden al cerebro que lo debe de sostener, así esté aún pesada la carga. Esa fuerza emocional es la fuerza espiritual. Es esa fuerza que no podemos dejar nunca de pensar en ella y creer que es necesario que emocionalmente estemos conectados con el único que nos puede dar fuerzas para continuar y es con Cristo Jesús. En el caso de Natanael, la verdad es que para Natanael en ese momento, cuando su amigo Felipe le dice, mira, llegó el Rabí, llegó aquel Salvador del que nos hablaban los escritos de Moisés, de aquel que se dice que también hizo la ley para nosotros. Hay algo con lo que nos toca luchar a diarios y es la incredulidad. Es pensar de que quizás no es cierto lo que nos dice la palabra de Dios. Por eso es que el Señor le pide a Moisés que le diga a Josué, mira, sé muy fuerte sí, pero sé valiente también, porque en el momento de la dificultad, queridos, nos puede pasar como Natanael, año tras año, días tras días, escuchando siempre lo mismo, que hay un Salvador, que hay un Creador, que hay una fuerza mucho mayor en este universo y es del que creó el universo. Natanael llevaba años escuchando de este rabí y sin embargo no era valiente porque su incredulidad en su mente le predominaba. ¿Qué iba a hacer Josué con ese pueblo? Creer que aunque era un pueblo testarudo en ocasiones, ese pueblo de allí estaba el remanente, ese remanente que sí cree en el Dios creador. Así mismo le pasó a Natanael, un momento de incredulidad y para ellos hay que ser valientes. ¿Y qué es creer? Dice la Biblia en Hebreos 11:1, que es esperar en algo que no hemos visto. Es esperar en algo que solo te lo puedes imaginar.
Pero se nos olvida el versículo 2 de Hebreo 11. Y es que en ese creer está el testimonio. Ese testimonio que podemos dar tú y yo, de que aunque no lo vemos, lo creemos. Natanael solo llevaba años escuchando de Jesús y su valentía emocional, su vida espiritual, aún no estaba dotada de la fuerza celestial, porque aún seguía en su incredulidad. Ahora bien, otra característica de este hombre de Natanael es que, aunque no creía en ese momento que de Nazaret podía salir, de Nazaret podía salir, de Jerusalén podía salir algo bueno, él no se limitó, queridos, a pensar de que si él no iba hasta allá, no iba a creer. Él no le preguntó nada de eso a Felipe. Solo obedeció a la voz de su amigo y hasta allá se dirigió. Pero lo que no sabía Natanael es que aunque su incredulidad era más grande que su fuerza espiritual, que su valentía, él no sabía que aquel que le estaba llamando de verdad era el Hijo de Dios y que por el testimonio de los profetas, como lo dice Hebreos 11, versículo 2, él iba a palpar con sus propias manos el rostro de aquel que había muerto por todo este mundo. Para Natanael era difícil creer que en este mundo en el que él estaba creciendo podía haber algo bueno, pero ese día no se limitó al llamado de su amigo Felipe y mucho menos al de Jesús. Aunque la incredulidad a veces se nos es duro, hermanos, no cometamos el error de ni siquiera esforzarnos un poco más e ir hasta allá y palpar la gloria de Dios. Razón tenía el libro de Josué en decir, no temas, por favor, porque al final verás la gloria de Dios. Porque si tú desmayas, te va a pasar como nos ha pasado a algunos en la vida. Creemos que Dios no hará nada y nos perdemos de esa gloria hermosa que Él nos va a permitir contemplar. Aprende de Natanael algo importante, y es que aunque tu incredulidad sea tan inmensa, no le impidas a Jesús que cuando Él te llama, tú vas hasta allá, solo a ver, porque hasta ese momento solo lo vería, más nada. Pero ahora vamos a pasar a la parte más importante, y es que cuando Jesús te llama, ya Él te conoce. Por eso la vida cristiana a veces se nos torna como difícil, pero yo lo entiendo porque yo también soy joven y como siempre lo he dicho, peor aún, mujer. Estamos expuestas a más peligros que el hombre a veces. Pero, queridos, no importa a lo que a veces nos exponemos en nuestra vida, sea hombre o sea mujer. Lo único que importa es que tú eres valiente espiritualmente. Lo único que importa es que tú no desmayas y no te da temor acercarte a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque razón tenía el libro de Josué al decir, mira, Jehová, el que te creó, estará contigo donde quiera que vayas. ¿Conocía Jesús a Natanael? Pues claro que sí, porque le recibe con un saludo inesperado para Natanael. Y es que le dice, yo ya te vi. Natanael se asusta y le dice, ¿cómo así que ya tú me viste? Yo me imagino la cara de ese hombre. ¿Saben por qué? Porque en algún momento de nuestra vida Jesús nos sorprende. Pero nos sorprende para lo que nos dice su promesa allí mismo en la historia del libro de San Juan, capítulo 1, versículos 43 al 51.
Le dice Jesús a Natanael y agregó, de cierto os digo, desde ahora veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. ¿Cuántos quisiéramos ver al Hijo del Hombre del que habla la Biblia? Al Hijo de Dios. Y Natanael lo palpó antes de irse, ese Hijo de Dios al cielo. ¿Cuántas bendiciones perdemos a veces por esa incredulidad de corazón? Por no esforzarnos un poquito más a creer y ser valientes en el nombre de Dios. ¿Cuántas bendiciones y oportunidades celestiales estamos perdiendo solo porque nos llenamos de temor? Solo porque nos desanimamos y desmayamos. Y como Natanael, que Jesús le llamó, pero él sin embargo fue hasta allá, aunque su incredulidad era grande. No te limites, querido. Más bien, haz lo que Jesús hizo al final por Natanael. Que aunque conocía a Natanael, él le dice, mira, yo sé que tú no esperas que aquí haya algo bueno en esta ciudad, pero tú, Natanael, eres una cosa buena de esta ciudad. Es duro saber que a veces no nos damos el valor que hay que darnos, pero para Jesús siempre va a haber un remanente en esta tierra y por eso Él nos llama, aún en medio de la incredulidad, para que luego palpemos su gloria. Ya casi para terminar les cuento. Soy estudiante de licenciatura en educación preescolar. Por la gracia del Dios que me creó, ya curso mi 8º semestre, en otras palabras, el 4º año. Estudiar en UNAD a veces no es fácil. O en cualquier universidad de donde tú en realidad seas un extranjero, es duro. Pero más duro se torna si estás caminando sin Jesús. Pero cuando caminas con Jesús, no importa el lugar donde estemos, dice esa promesa de Josué 1:9, Él estará con nosotros, aún en la dificultad. Llevo 4 años estudiando mi carrera. En mi 7º semestre, comenzando el 4º año, se me presentó una prueba que jamás en mi vida voy a olvidar. Y la contaré si es caso, donde sea que esté. Y donde sea que Dios me ponga a predicar. ¿Saben por qué? Porque como Natanael, he palpado la gloria de Dios en ese 7º semestre que ya pasó. La asociación a la cual pertenece mi iglesia me invitó a predicar en una semana de conferencias. Para mi sorpresa, el día que el pastor me llamó y me dijo, Sara, el Espíritu Santo me ha impresionado. Acabo de salir de una reunión con los jefes y me dicen que necesitan predicadores para una de nuestras regiones acá en nuestro país. Esa región se llama el Urabá. Me dice Sara, y el primer nombre que se me vino a la cabeza fue el tuyo. Y yo le dije, gloria a Dios, pastor, gloria a Dios. ¿Por qué? Es uno de mis sueños, predicar el evangelio donde sea que el Señor me mande. Cuando yo le dije a ese pastor, acepto la invitación de una semana de conferencias, estaba almorzando y de la emoción dije de una vez, sí, acepto. Pero se me olvidó que dentro de 2 semanas tendría exámenes finales de mi 7º semestre de licenciatura en educación preescolar. Luego que colgué el celular dije, wow, ¿yo qué hice, Señor? Me puse a pensar, ¿qué pasó, Sara? ¿Se te olvidó que dentro de 2 semanas tienes exámenes finales? Eso en esta universidad es sagrado, porque eso es lo que da la nota definitiva, si aprobaste sí o no tu semestre. Pero sin embargo les digo la verdad, yo seguía en mi gozo,
yo dije, no, este es mi sueño y yo se lo pedí a Dios. Quería una semana de conferencia, pues ya me la dio. Yo me voy para el Urabá. Llegó el día del viaje, un viernes en la mañana. Llamé a una amiga en Aruba y le dije, hermana Marta, me está pasando esto. Me invitaron a predicar al Urabá, pero la gente me está llamando loca en mi universidad. Le conté a alguien que estimo mucho en mi universidad de que me iba a predicar y me dijo, tú estás loca. ¿No ves que ahora entran exámenes finales? ¿Cómo se te ocurre ir a predicar faltándote 2 semanas para exámenes finales? Yo me quedé en silencio escuchando a esa persona, pero lo que más me marcó fue que esa persona que yo consideraba mi amigo me dijo, vas a perder el semestre si te vas a predicar. Alguien que al igual que yo pertenecía a este pueblo adventista diciéndome que predicar sería un error, darle primer lugar a Dios es un error. Eso me dolió, les digo la verdad. Y que más que me maldijo diciendo que perdería el semestre. Luego me acerqué donde una de mis profes que me daba 4 materias. Proyecto de grado, fundamentos curriculares, recreación y gimnasia y otra de ellas. Me dijo, Sara, si tú te vas para allá, pierdes las materias. Oh my God, ¿qué piensa uno? No, primero el semestre. Pero yo seguía emocionada pensando que ese era mi sueño hecho realidad, que me iría a predicar una semana de conferencias. Así que no me importó lo que dijo mi profe. Mi madre, a quien amo con todo el corazón, me dijo cuando supo la noticia, Sara, tú estás loca, vas a perder el semestre. Por segunda vez me dieron una maldición en vez de una bendición. Con todo lo loca que estaba, llegó el viernes a las 8 de la mañana, el día de viajar. Ese día no comí nada, queridos, les digo la verdad, porque en mi cartera solo tenía 50 pesos. 50 pesos colombianos es nada. Y porque la casa donde estaba hospedada me daba temor de llevarme la comida de ellos porque sabía que me iban a regañar, de que me iba a hacer algo de lo que ellos no estaban de acuerdo. Así que preferí no comer ese día e irme con lo que tenía. Para mi sorpresa, cuando voy entrando al bus que nos iba a trasladar hacia donde íbamos, me dice uno de los pastores, ¿usted es Sara Mestra? Yo le contesté, claro que sí, yo soy Sara Mestra. Me dijo, tome 24,000 pesos para su almuerzo. Dios es bueno, queridos. Solo que a veces cuando nos llama es difícil tomar la decisión, porque nuestra incredulidad es tan grande que no nos deja palpar la gloria del Señor. Ese día tenía 50 pesos en la cartera para comer durante el camino, pero cuando iba a subir al bus, vi la gloria del Señor. Me dio el pastor 24,000 pesos para un almuerzo de ida y de vuelta. Yo dije, bueno, Señor, ya no moriré de hambre por lo menos. Pero ¿qué hay de mi semestre? Si cuando yo regrese de allá, ya estaré en exámenes finales. Pero yo iba con mi mente puesta en que aunque estuviera predicando, trabajando para el Señor, yo iba a ganar mi semestre en la UNAD. Para cortarles la historia, queridos, llegué al lugar donde me tocó. Dormí como hija de Rey de Reyes y Señor de Señores, como una hija de Dios, así como nos espera la Canaán celestial, en un hotel, 5 estrellas para mí, sola en un cuarto. Luego de allí me trasladaron a 1 hora adentro, a donde tenía que predicar. Allá palpé la gloria de Dios, porque mientras predicaba, yo oraba, Señor, para mi universidad por una semana y que no vaya a perder el semestre. Esa era mi oración mientras hablaba. Y así fue, queridos. Las clases no pararon, pero el Señor peleó por mí. Para la gloria de Dios,
Cuando regresé de allá, me recibieron con finales, pero la emoción para mí era grande. No porque volví a la UNAD, sino porque tenía mucho para contar de esa semana de conferencias. El Señor esa semana tocó 6 almas para el reino de los cielos. 6 personas que yo no conocía se bautizaron y aceptaron a Jesús. Yo tengo un lema y es que yo soy mujer y en nuestra iglesia, en este lugar donde estamos en Colombia, aún no se confirma que una mujer pueda ser pastora o bautizar. Pero a mí eso no me importa, porque aunque sea mujer y no pueda bautizar, puedo predicar. Para la gloria de Dios se bautizaron 6 personas en esa campaña. Gané mi semestre en UNAD. Ha sido el mejor semestre de mi vida en esta universidad. Y una de las materias que me habían amenazado que me iban a poner a perder, para la gloria de Dios, la gané en 4.7. En ese semestre veía 8 materias y todas las gané. Y ha sido el puntaje más alto en notas que he tenido. Y mejor aún, el día que llegué a casa de mi madre, los hermanos me empacaron de todo para que yo regresara a la UNAD con algo de allá del lugar donde había predicado. Me echaron cuanta cosa en un costal. Cuando llegué a la casa, me dice mamá, Sara, menos mal te fuiste a predicar por allá, porque esta semana no hay para mercar en la casa, pero con esos 20 kilos de arroz que has traído, vamos a comer esta semana. Dios es bueno, queridos. Y como Natanael, aunque a veces sea difícil creer, creamos por fe, como lo dice Hebreo 11. O seamos esforzados y valientes. No nos dé temor oír la voz de Dios y caminar con Él. Porque pase lo que pase, tú vas a palpar la gloria de aquel que así como me salvó en mi semestre, salvará a todo aquel que en Él crea y mejor aún, tendrá vida eterna, dice San Juan 3:16. Que el Señor les bendiga y crean, aunque a veces no lo puedan ver. Dios les bendiga.